Los tesoros y riquezas que Cortés y Pizarro obtuvieron tras someter a los imperios mexica e inca motivaron a otros extremeños a capitanear nuevas campañas de exploración y conquista. Algunos alcanzaron puestos notables en la administración indiana, otros perecieron en trágicas aventuras. Todos iban en busca del dorado. A mediados del siglo XVI, quedaron establecidos los límites territoriales de los virreinatos de Nueva España y del Perú. Ante tan inmenso territorio, Carlos V incorporó al escudo imperial la leyenda Plus Ultra, mención que ha llegado hasta nuestros días. Non plus ultra, ¿no? No hay nada más allá. Y los castellanos precisamente van a cambiar ese lema, es decir, más allá de las columnas de Hércules no hay nada, y los Castilla lo va a cambiar por plus ultra, si hay algo más allá. Sin embargo, la inmensidad del imperio español marcado sobre los mapas precisaba de continuas expediciones de exploración, conquista y poblamiento. Extremeños que habían servido a las órdenes de Cortés y Pizarro capitanean nuevas aventuras por tierras americanas con un objetivo común: la búsqueda del dorado. El que llega a América va a seguir pensando que existe la posibilidad de enriquecerse. Y en esa idea va a estar el mito del dorado, ese mito de la ciudad de oro o las tierras de oro, los ríos de oro. Son muchísimos los exploradores que intentan encontrar ese mítico reino, ese reino de leyenda llamado El Dorado. Buscando siempre esa riqueza. Hacia el norte, ya digo, es el mito de las 7 ciudades de Cibola, que permitirá la entrada de españoles que llegarán hasta lo que hoy día es Kansas o incluso la frontera con Canadá, buscando esos lugares míticos. Y luego ya la propia imaginación de los conquistadores y la amplitud del continente hizo que al Dorado se le dieran varias ubicaciones, pero en definitiva no pasó de ser un mito y por supuesto no se encontró nunca. Y ese mito, curiosamente, va a ser incentivado en muchos casos por los propios nativos americanos. Cuando los conquistadores llegan a América y se encuentran con algunos nativos, con algunos pueblos y preguntan, ¿aquí dónde hay oro? ¿Dónde podemos encontrar oro? Van a encontrar una respuesta rápida. Eso, hay una ciudad de oro un poco más allá. Y el mito se va a cimentar sobre el deseo que tienen los conquistadores por enriquecerse y por otra parte por el deseo que tienen los nativos de quitarse de en medio a estos seres deseosos de oro y que solo tienen, podemos decir, interés en enriquecerse y nada más, que son un incordio y que por supuesto mejor que molesten al vecino a que te molesten a ti mismo, ¿no? Un veterano de las campañas americanas fue Alonso Valiente. Natural de Medina de las Torres, Valiente acompañó a Cristóbal Colón en su último viaje a las Indias. Años después, se puso al servicio de su primo Hernán Cortés, participando en la conquista del Imperio Mexica. En 1531, bajo las órdenes de Cortés, fue el fundador y primer alcalde de la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Alonso Valiente era un hombre culto. Hay constancia de que cuando Cortés volvía a España, él se quedaba como representante legal de Cortés en México. Además de ser abogado de Luis Ponce de León, de Alonso de Ávila. A mediados del siglo XX se publicó una colección de cuadernillos titulados Capitán Valiente, inspirados en la vida del medinense. Estas historietas solo alcanzaron 22 números y apenas estuvieron un año a la venta. Alonso Valiente prosperó en América.
No tuvo hijos, pero compró a un niño negro esclavo, al que bautizó como Juan Valiente. Alonso volvió a Medina de las Torres con el niño, al que educó como si fuera su hijo, formándolo en técnicas militares. Una vez que pasa el tiempo, lo enrola en la expedición de Pedro de Alvarado y parte hacia el Nuevo Mundo como conquistador, uno de los pocos conquistadores negros que hay en la historia. Juan Valiente, el negro esclavo, alcanzó fama y fortuna a las órdenes del también extremeño Pedro de Valdivia durante la conquista y colonización de Chile. Juan murió, junto a Pedro de Valdivia, en la batalla de Tucapel. Al igual que Alonso Valiente, Juan es protagonista de una ficción publicada en el año 2016. Hay una novela basada en Juan Valiente que se llama El osado negro Juan Valiente. Tras la conquista del Imperio Inca, varios capitanes de Pizarro emprendieron otras aventuras. Esto fue posible gracias al reparto del tesoro de Cajamarca, que enriqueció a muchos de ellos y les permitió obtener permisos y capitulaciones de conquista. Algunos de estos afortunados regresaron enriquecidos con lo que le había tocado en el repartimiento. Cuando algunos trujillanos enriquecidos con el tesoro inca regresan a España, invierten en la compra de villas y aldeas que el emperador Carlos pone a la venta. Y lo que hacen es, primero, comprar una regiduría en el ayuntamiento y, en segundo lugar, convertirse en señor de vasallos. Es decir, compran un señorío, en el caso de Alonso Ruiz, compra la Madroñera, se convierte en señor de la Madroñera, y en el caso de Pedro Barrante se convierte en señor de la Cumbre. Los que decidieron quedarse en América invirtieron sus riquezas en explorar más allá del Imperio Inca en busca del dorado. Hernando de Soto organizó una gran expedición por América del Norte hasta llegar al río Mississippi. En la última expedición por el río estaba Diego García de Paredes, que posteriormente fundó las villas de Nueva Segovia y Trujillo en la actual Venezuela. Pedro de Valdivia lideró la conquista de Chile y junto a Inés Suárez, su amante y compañera, fundaron Santiago de Nueva Extremadura, actual Santiago de Chile. Francisco de Orellana participó en numerosas campañas militares y descubrió el río Amazonas para los europeos. Francisco de Orellana se marcha con su primo Francisco Pizarro a América. Fue uno de los principales capitanes que participó en la toma de Cajamarca en el año 1534. Posteriormente funda la ciudad de Santiago de Guayaquil, de la que es nombrado por su primo Francisco Pizarro como gobernador. Orellana sirvió en múltiples campañas, en una de las cuales perdió un ojo. Se convirtió en un hombre inmensamente rico. Esto le permitió sumarse a otras expediciones. Se une a la expedición de Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro y primo suyo, para el descubrimiento del país de la canela. El objetivo del viaje era localizar un gran bosque formado por árboles de la canela, un producto muy valorado en la época. Sin embargo, la expedición se vio atrapada en la selva, de la que solo pudieron escapar navegando por un inmenso río. Fray Gaspar de Carvajal, religioso trujillano que estaba presente en la aventura, escribió una crónica titulada Relación del descubrimiento del Río Grande. Según cuenta, el río fue bautizado como Amazonas en alusión a las nativas del lugar. Francisco de Orellana regresó a España para solicitar la capitulación de conquista sobre el Amazonas. Su sueño era alcanzar una gran civilización, tan rica como la inca o la azteca. De hecho, se embarca de nuevo con 4 barcos hacia América y lleva a cabo un proceso importante en el descubrimiento de una serie de costas a las orillas del río Amazonas.
Francisco de Orellana desapareció en algún lugar desconocido del río Amazonas. De aquella trágica expedición pudo salvarse Diego García de Paredes, otro trujillano reclutado por Francisco Pizarro para la conquista del Imperio Inca. Diego heredó nombre y apellidos de su padre, que fue conocido como el Sansón extremeño. El control del inmenso virreinato del Perú precisó de la organización de numerosas expediciones, prolongándose la conquista y colonización del territorio durante décadas. El extremeño Nuño de Chaves recorrió Suramérica en busca de El Dorado. El concepto del dorado se extiende por todo el cono sur, pero el concepto del dorado no es igual en todo el cono sur. Por ejemplo, Gonzalo Pizarro, cuando va en busca de la canela, busca también el dorado. Pero el dorado es ni más ni menos que un reyezuelo que todas las mañanas se viste de oro, se baña con oro. Y dice, pues debe de haber muchísimo oro. Luego no encontraron nada más que miseria, pobreza y mucha agua, que ya está descompuso las telas que iban vestidos, ¿no? Nuño de Chaves nació en Santa Cruz de la Sierra, aunque existen diferentes hipótesis que lo sitúan en Trujillo, tal vez por el origen trujillano de sus antepasados. Luis de Chaves el Viejo y María de Sotomayor son los bisabuelos de Ñuflo de Chaves. Luis de Chaves el Viejo fue ni más ni menos que el paladín de los reyes católicos en Trujillo, que como sabemos se hospedaron varias veces y se hospedaban siempre en la casa de Luis de Chaves el Viejo. El nombre de Nuño de Chaves también es motivo de controversia entre los historiadores. Nufrio de Chaves lo ha aceptado como tal Santa Cruz de la Sierra de Bolivia y Santa Cruz de la Sierra de Extremadura, los dos. Ninguno de esos nombres. Para mí es Nuño de Chaves. ¿Por qué es Nuño de Chaves? Primero, esta gente tenía la tendencia a poner los nombres de los hijos de algunos de los personajes ilustres de su familia. Dentro de su familia hay Nuños, pero yo no he encontrado ningún Nufrio. Nuño de Chaves lo denomina ni más ni menos que Díaz de Guzmán. Díaz de Guzmán fue alcalde de Asunción. Nuño de Chaves debió de nacer en torno al año 1518 en Santa Cruz de la Sierra. De familia acomodada, tanto él como su hermano Fray Diego de Chaves, que llegó a ser confesor de Felipe II, recibieron una buena educación. A diferencia de su hermano, Nuño se decantó por la formación militar y buscó fortuna en las Indias. Chaves dirigió numerosas expediciones de exploración en los límites del Imperio Inca. Su larga experiencia en aquellas tierras le convenció de la necesidad de crear una nueva y gran provincia. Pero Ñuflo de Chaves era insaciable, quería conocer más tierra, quería ver más tierra para crear esa gran provincia que él pensaba, que él soñaba con esa gran provincia. Ya no es El Dorado, es crear una gran provincia. Nuño fundó un poblado que bautizó con el nombre de su villa natal en Extremadura. Además, él está pensando que está creando ni más ni menos que una ciudad importante, una ciudad que tiene que estar en medio del camino entre La Paz y entre Asunción, que tenía que ser paso obligado para las rutas que se estableciese entre un extremo y otro. El extremeño convenció a los habitantes de Asunción para que trasladaran su residencia a Santa Cruz de la Sierra. Y se crea un gran éxodo. Aproximadamente fueron 2000 personas, pero estas personas llevaban también a los indios de sus encomiendas, que eran criados suyos, de tal forma que tienen que parar en el camino. Tardaron 1 año y pico en llegar a Santa Cruz de la Sierra. Tienen que parar en el camino, durante 4 meses tienen que sembrar para poderse alimentar. Y cuando llegan a Santa Cruz de la Sierra, pues crean un gran problema, porque no hay víveres para todos. Nuño de Chaves murió en una trampa orquestada por algunos caciques. Su cadáver fue enterrado en Santa Cruz de la Sierra, actual Bolivia. Creo que fue un hombre con cierta humanidad, que era querido por su gente, por los españoles, pero también era querido por muchos indios.
y que siguió la misma ruta que siguieron los demás conquistadores, poniendo su capital, poniendo todo su dinero para que al final tuviese pues casi el mismo final que tuvieron todos los grandes conquistadores, ver a su familia en la pura miseria. La visión que Núñez de Chaves tuvo sobre la fertilidad y capacidad productiva de las tierras de Santa Cruz de la Sierra se fue consolidando con el andar de los años. Sabemos que incluso se ha querido hasta independizar porque es la provincia más rica de Bolivia, es una provincia amplia, es una provincia muy cerealística, muy fructífera, entonces pues eso mismo le hace que tenga contraposición con el Santa Cruz de la Sierra de Extremadura, ¿no? Un lugar que ha ido cada vez a menos, que cuando Ñuflo de Chaves vivía pues tenía aproximadamente unos 2.000 habitantes, hoy no tiene ni 250, o sea que ha ido cada vez a menos. La expansión del virreinato del Perú hacia Sudamérica se vio frenada por las temperaturas extremas del desierto de Atacama. Entonces era difícil la transición entre el Perú, en la zona del Cusco, hacia el sur. Entonces era una barrera natural difícil de superar. Y eso es lo que hacía que esas tierras no fueran demasiado atractivas para los conquistadores castellanos. Pedro de Valdivia será el que afronte esta nueva aventura de conquista y colonización. El lugar de nacimiento de Valdivia es motivo de controversia, pues son varios los municipios de la comarca de La Serena los que reclaman ser la cuna del conquistador. Campanario, Zalamea o Castuera han quedado a la sombra de Villanueva, que oficializa la procedencia de Valdivia. Villanueva se la conocía también como La Serena. De hecho, muchísimos documentos se firman en Villanueva de la Serena solamente con el seudónimo de La Serena, no de Villanueva. Esto es lo que hace pensar a algunos historiadores que realmente cuando Valdivia manda a fundar una ciudad, La Serena, era en honor a su pueblo, que era La Serena. Sin embargo, durante la vida de Valdivia en América, un amigo suyo contradice la teoría villanovense. Existe un testimonio de un compañero de Valdivia y hombre de su confianza, llamado Góngora de Marmolejo, que voy a permitir el lujo de leerlo. Era Valdivia, cuando murió de edad de 56 años, natural de un lugar de Extremadura, pequeño, llamado Castuera, hombre de buena estatura, de rostro alegre, de cabeza grande conforme al cuerpo, que se había hecho gordo, hasta que le dice que es un hombre bondadoso, generoso y que le gustaba comer y vestir bien. Antes de embarcar hacia las Indias, Valdivia emprendió una intensa carrera militar en los ejércitos del emperador Carlos, primero en las guerras de las comunidades, para después alistarse en las tropas que luchan en Flandes. De allí viaja a Italia, donde participa en las campañas del milanesado y del saqueo de Roma. En este periodo también se casa, y se casa en Zalamea. Es curioso porque luego la saca de Roma en 1527, o sea que ya seguía, estando casado, seguía enrolado en el ejército. Pero se sabe que volvió a Extremadura y se dedicó al cultivo y al trabajo de la tierra, cosa que esta experiencia le iba a servir en su futuro como conquistador de América. Valdivia se enrola en una expedición por Venezuela para colonizar la provincia de Nueva Andalucía. Tiempo después, se traslada al Perú para ponerse a las órdenes de los hermanos Pizarro, que están en plena guerra contra Diego de Almagro. En estas guerras civiles, Valdivia se pone al servicio de Francisco de Pizarro y vencen a las fuerzas almagristas en la batalla de las Salinas en abril de 1538. Pizarro premió los servicios de Valdivia entregándole una encomienda en la región del Potosí. Esas tierras limitaban con la encomienda de otra extremeña, la placentina Inés Suárez. Inés había enviudado y aunque Valdivia tenía a su esposa en Zalamea, los dos colonos mantuvieron una relación sentimental.
la historia de esta señora está novelada. Hay una novela muy interesante que es de Isabel Allende, se llama Inés del alma mía. Pizarro autorizó a Valdivia a dirigir una expedición compuesta por 150 soldados y más de 1000 porteadores nativos que pretendía atravesar Atacama, el desierto más árido de la tierra. Pedro de Valdivia, ante tanta dificultad, divide a su ejército en varias partes para que vayan adelantando con el fin de no agotar las reservas de agua, porque si llegaban todos juntos, se agotaba y no habría para todo. Según cuenta la leyenda, Inés Suárez era una experta zahorí que localizaba fuentes de agua en el desierto. De hecho, la fuente se llama la Fuente de Doña Inés y la zona se llama los Montes de Doña Inés. En la aventura de la colonización de Chile también destacó doña Mencía. Una cacereña que vivió en Concepción, otra ciudad fundada por Valdivia. Allí sobresalió por su valor y sus gestas fueron recogidas en el poema épico La Araucana. Esta obra narra los enfrentamientos entre españoles y nativos, conocidos como Guerras de Arauco. Fue el conflicto que más vidas costó a los españoles en el Nuevo Mundo, prolongándose las hostilidades más de 2 siglos. Fue conocido como el Flandes indiano. Todo comenzó cuando la expedición de Valdivia superó el desierto de Atacama y poco después mandó fundar Santiago de Nueva Extremadura. Las tribus del lugar no se doblegaron ante los españoles y en represalia Valdivia encarceló en Santiago a 7 caciques. Cuentan las crónicas que más de 8000 nativos se sublevaron asediando la pequeña ciudad, defendida por apenas 200 españoles. Aquí aparece otra vez de nuevo doña Inés. Dicen que ella toma la espada de uno de ellos y corta el cuello a los caciques y los pasea por la plaza del pueblo. Los indios, ante tanto horror de la muerte de sus caciques, abandonan y la guerra comienza a ponerse del lado de Pedro de Valdivia. Fuera leyenda o realidad esa historia, lo cierto es que Valdivia premió a Inés con una encomienda en reconocimiento por su valor durante el asedio de Santiago. Sin embargo, la situación de los españoles era de extrema necesidad. Con el poco trigo que tenían, lo sembraron durante 2 cosechas y durante esas 2 cosechas estaba prohibido comer, tanto animales como trigo, como harina. Tenían que alimentarse de lo que encontraran por el campo y de la caza. Esos fueron 2 años muy duros que tuvieron los españoles hasta que pudieron recuperar la iniciativa en su alimentación. Ese mismo año es asesinado Francisco Pizarro en Lima y poco después su hermano Gonzalo encabeza una nueva guerra civil, esta vez contra las tropas del emperador Carlos. Valdivia espera sacar provecho de esa situación. Entonces él ve una ocasión y se va a poner al servicio de Carlos V, del gobernador que nombra a Carlos V, que es un tal Pedro de Gasca, para luchar contra Gonzalo Pizarro. Y esto sí lo consigue. Él llega al Perú, consigue derrotar a Gonzalo de Pizarro y vuelve de nuevo, ya con nuevas tropas, con más de 200 hombres y con dinero suficiente para volver a la conquista, porque él está obsesionado con las conquistas del sur. Valdivia volvió a enfrentarse a los indígenas, venciéndolos en diferentes batallas. En una de sus victorias, mandó cortar la mano a más de 200 guerreros nativos como estrategia de terror y sometimiento. Valdivia consolidó la colonización española con la fundación de La Serena, Imperial, Villarrica, Valdivia y La Concepción. En esta fecha de 1550 funda una nueva ciudad, que es la ciudad de La Concepción, que es donde él va a poner la audiencia real y donde él va a ser centro del resto de todas sus actividades, la ciudad de La Concepción. En un intento de crear alianzas con las tribus locales, Valdivia toma como secretario personal a Lautaro, un príncipe indígena, que estuvo al servicio de Valdivia desde 1546 hasta que le traiciona. Quizá una de las razones de la traición de Lautaro, como era indio, fue la venganza que tuvo Pedro de Valdivia
con sus congéneres, cuando los cortó, los mandó cortar la mano. La traición de Lautaro fue decisiva en la derrota del ejército español ante las tribus nativas. En uno de aquellos enfrentamientos, Valdivia encontró la muerte. Algunos dicen que murió empaledado, otros que los indios se vengaron de él cortándole los brazos. Tiene muchas versiones. La verdad que muere en el diciembre del 53 y aquí termina la historia de don Pedro de Valdivia. Durante los 14 años que Valdivia dedicó a la conquista y colonización de Suramérica, se fue formando la Capitanía General de Nueva Extremadura. Este territorio fue el origen de la actual nación de Chile y de sus principales ciudades históricas. Valdivia dejó testimonio de sus sueños y anhelos en las cartas que escribió al emperador Carlos, donde relata las dificultades de su empresa. El mote de su escudo de armas resume su filosofía de vida. La muerte menos temida da más vida. El gran virreinato del Perú poco a poco se va cohesionando, salvo el intrincado Amazonas, uno de los lugares que se resistía a la colonización española. Tenemos el ejemplo de un jerezano bastante desconocido, don Pedro de Maraver y Silva, el cual consigue un contrato, una capitulación con la Corona de Castilla para explorar un área absolutamente desconocida del Amazonas, en el cual parece ser que iba a encontrar ese mítico reino del Dorado. En ese lugar iba a crear una gobernación nueva llamada Nueva Extremadura. ¿Qué ocurrió con la hueste de don Pedro de Maraver y Silva en esa búsqueda del reino mítico del Dorado? Pues como otros muchos exploradores, el proyecto no le salió como esperaba y el Amazonas acabó tanto con don Pedro como con su hueste. Desaparecieron sin dejar ningún rastro. Fueron muchos los poblados fundados por conquistadores extremeños. Diego de Bocanegra y Pedro da Zamesia instauraron en la actual Colombia 2 villas llamadas Medina de las Torres, en honor a su ciudad de origen. Diego de Bocanegra funda la ciudad de Medina de las Torres. Es una ciudad histórica. Allí han nacido 3 presidentes de la República Colombiana. Pedro da Zamesia, natural de Medina de las Torres, conquista la zona de los Llanos de Colombia. Ahí funda una ciudad en 1585 llamada Medina de las Torres, que con el tiempo pasa a llamarse San Martín del Puerto. Solo hubo un año de diferencia en la constitución entre uno y otro poblado, pero no hay datos que confirmen si los 2 medinenses se conocieron o si todo fue fruto de la casualidad. En los albores del siglo XVII, la expansión territorial del Imperio español se consolida y pacifica, facilitando la llegada masiva de españoles no militares. Sucede un intercambio cultural y religioso entre nativos y colonos, dando lugar a un mestizaje que se prolongó durante siglos.